Hola de nueva cuenta estudiantes. En este segundo video tutorial vamos a realizar la solución de algunos problemas que se resuelven por medio de la fórmula de combinaciones. Pero antes de empezar a solucionar estos problemas, les comento que los problemas relacionados con combinaciones van a traer verbos como seleccionar, escoger, elegir o formar. Es un ejemplo de verbos. Cada vez que ustedes vean problemas en donde nos indiquen que hay que seleccionar, que hay que escoger, que hay que elegir o que hay que formar, pues es un problema que se resuelve por medio de las combinaciones. Entonces, a partir de ello, pues vamos a solucionar 6 problemas que espero les ayuden para que puedan resolver su siguiente A de una manera correcta. Entonces, el primer ejemplo nos dice que de cuántas formas puede un estudiante seleccionar a 4 de sus 10 mejores compañeros para formar su equipo de trabajo. Muy bien, entonces vamos a darle solución a este problema y para que ustedes vean cómo se van a formar las combinaciones, voy a dibujar acá a 10 monitos, a 10 personitas que van a representar pues a los 10 compañeros de este estudiante. Voy a tener acá. Listo. Tenemos acá 10 personitas. Ahora, nos dice que van a seleccionar a 4 de sus mejores compañeros. ¿Por qué es un problema de combinación? Vean que aquí no importa en qué orden estamos eligiendo a los compañeros. Solamente este estudiante quiere elegir a 4 para formar un equipo de trabajo. Entonces, vean que, no sé, a lo mejor podemos seleccionar a estos 4 compañeros, lo que formaría una combinación, pero también podríamos seleccionar a estos 4 compañeros y no nos está importando de qué manera los estamos seleccionando. Simplemente los estamos seleccionando. Ahora, un tipo de problema muy parecido a esto y que cambiaría la forma en que lo solucionamos es que este estudiante quiera seleccionar a 4 de sus mejores compañeros para formar un equipo de trabajo, pero en el que tengan roles cada uno de ellos. Por ejemplo, quiere seleccionar a 4, pero para formar un equipo de trabajo en donde se tenga al jefe, donde se tenga al tesorero, donde se tenga al ayudante y donde se tenga al contador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros asignamos roles a los estudiantes, a los compañeros que se van a seleccionar, entonces ahora sí está importando en cómo vamos a seleccionar a la gente, porque ya se les está dando roles específicos y por tanto sería un problema de permutación, porque importa el orden en que nosotros vamos a seleccionar a las personas. Pero como aquí no importa, entonces es un problema de combinación. Vamos a utilizar entonces la fórmula de combinación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que realizar acá es establecer cuál sería nuestra n. Y si ustedes recuerdan, la n nos indica cuál es el número total de objetos que se encuentran en el conjunto. Y aquí, pues el número total es 10. Por lo tanto, n es igual a 10 y p nos indica que del total de objetos, ¿a cuántos vamos a seleccionar?
Y acá es claro, porque la indicación nos los dice, que hay que seleccionar a 4. Entonces vamos a utilizar la fórmula de permutaciones y sea combinación n, p igual a n factorial sobre p factorial por n menos p. Entonces aquí tenemos que combinación con subíndices 10,4 es igual, sustituimos en la fórmula, sabemos que n es igual a 10, por lo tanto aquí sería 10 factorial dividido entre p factorial, que es 4 factorial, multiplicado por n menos p, que es 10 menos 4 factorial, lo que nos quedaría 10 factorial sobre 4 factorial por 6 factorial. Aquí, chicos, si tienen una calculadora científica, pueden utilizarla, y si no, pues podemos realizar las simplificaciones para obtener un resultado. Entonces acá sabemos que 10 factorial nos indica que vamos a multiplicar desde 10 hasta el 1. Por lo tanto tendríamos 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y todo esto va a ser dividido por 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. Por 6 factorial, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Aquí podemos suprimir 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 de esta manera. Y nos quedaría lo siguiente: 10 por 9 por 8 por 7 sobre 4 por 3 por 2 por 1. Multiplicamos, como sabemos multiplicar, y 10 por 9 por 8 por 7 nos da un total de 5040. Y en el denominador nos quedaría 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 24. Realizamos la división y 5040 entre 24 nos da 210, que sería nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a concluir, chicos? Nos vamos a darle solución a la pregunta. Por lo tanto, hay 210 formas o maneras, como ustedes quieran llamarle, formas de que el estudiante seleccione a sus compañeros. Y listo, ya le dimos solución al primer problema. Vamos a pasar al problema número 2. Este problema número 2 nos dice que de cuántas formas se puede seleccionar a un comité de 2 mujeres y 3 hombres entre un grupo de 20 mujeres y de 30 hombres. Entonces vean aquí, chicos, que las condiciones son diferentes. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Primero que nada, hay que dividir a este problema en dos casos quizás. El primer caso que vamos a tener es cómo podemos seleccionar a las mujeres. Para las mujeres. Y después, cómo podemos seleccionar a los hombres.
Y aquí hay que preguntarnos, ¿cuántos hombres o bueno, cuántas mujeres queremos seleccionar y de un total de cuántas mujeres vamos a seleccionar? Por lo tanto, acá nuestra n va a variar. Nuestra n va a ser el total de mujeres que existen para elegir. En este caso serían 20 y P sería cuántas mujeres van a integrar el comité. Pues en este caso sería 2. Por lo tanto, hacemos combinación de 2 en 20. Y esto es igual a 20 factorial sobre 2 factorial por 18 factorial. La simplificación sería la misma, chicos, pero les recomiendo que utilicen una calculadora. Si ustedes meten esto en su calculadora, el resultado les debe de dar 190. Es decir, existen 190 formas en que nosotros podemos seleccionar a 2 mujeres de las 20 que hay. Ahora, ¿cómo podemos seleccionar a los hombres? ¿De cuántas formas podemos seleccionar a los hombres? Pues sería el mismo procedimiento. Nuestra n sería el total de hombres que existen, que en este caso es 30, y la p sería el número de hombres que queremos agarrar, que en este caso es 3. Entonces, el número total de formas en que nosotros podemos agarrar a 3 hombres de 30 va a estar dado por la combinación de 3 en 30. Y esto es igual a 30 factorial sobre 3 factorial por 27 factorial. Les recomiendo que utilicen su calculadora y si ustedes meten esta operación nos daría 4060 maneras. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado, chicos? Fíjense que acá conviene saber cuándo vamos a multiplicar y cuándo vamos a sumar. A lo mejor por los antecedentes de los anteriores problemas, pensarían ustedes que vamos a sumar. Sin embargo, aquí vamos a multiplicar estas dos opciones o estas dos cantidades. Ahora, ¿por qué vamos a multiplicar? Cuando nosotros tengamos casos en los que tienen que pasar de manera simultánea, vamos a multiplicar. Es decir, tenemos que agarrar de manera simultánea al mismo tiempo a las mujeres y a los hombres. Eso va a ocurrir de manera simultánea. Por lo tanto, aquí estaría dado por lo siguiente. En total, el comité por lo tanto, en total, el comité se puede seleccionar de combinación 20,2 por combinación 30,3 y esto sabemos que es igual a 190 por 4060, lo que daría un total de 771.400 maneras. Y este sería nuestro resultado final.
Entonces, como les digo, chicos, cuando nosotros dividamos en casos y estos casos tienen que pasar al mismo tiempo, entonces multiplicamos. Y que dos casos sucedan al mismo tiempo está relacionado con la conjunción y. Es decir, vamos a seleccionar a dos mujeres y a dos hombres. En problemas más adelante vamos a ver cuándo utilizar la suma. El tercer problema nos indica que en un lote de producción de 50 piezas resultaron 5 de ellas defectuosas. Si se toma una muestra de 3 piezas, calcular el número de manera como se pueden seleccionar. Inciso A, las 3 piezas buenas. Inciso B, que exactamente una de las 3 sea defectuosa. Ok, entonces hay un lote de producción de 50 piezas, 5 de ellas son defectuosas. Y acá el experimento es que vamos a tomar 3 de esas piezas. Vamos a seleccionar 3 de esas piezas. Sin embargo, tenemos que considerar dos condiciones. El inciso A es que de esas 3 que vamos a seleccionar, las 3 sean piezas buenas, es decir, que no estén defectuosas. Entonces, acá vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribirlo por medio de la computadora. Y las 3 piezas buenas se pueden seleccionar de la siguiente forma. Vamos a ver cómo podemos seleccionar estas 3 piezas y que las 3 sean buenas piezas, es decir, piezas que no tengan imperfecciones. Acá, chicos, pensarían ustedes que nuestra n sería 50. Sin embargo, como existe la condición que las 3 tienen que ser buenas, entonces nuestra n se va a reducir. Nuestra n ya no sería 50, sino que serían 45, porque son 45 que no tienen imperfecciones. Y nuestra P, pues, serían 3, porque vamos a seleccionar a 3 piezas buenas. Por lo tanto, la combinación quedaría como combinación 45,3. Y esto es igual a 45 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 42 factorial, que es igual a 14.190 maneras. De igual manera, les comento, chicos, que les voy a mandar un tutorial de cómo utilizar la calculadora para obtener combinaciones y permutaciones. Entonces, esta sería nuestra respuesta y serían las 3 piezas buenas se pueden seleccionar de 14.190 maneras, pues diferentes. Y en el inciso B nos indican que de las 3 piezas seleccionadas, exactamente una sea defectuosa. ¿De cuántas maneras podemos obtener una pieza defectuosa? Y eso indica que las otras 2 sean buenas. Vean aquí que nos indica exactamente. Hay una diferencia entre exactamente y entre al menos. Ese al menos vamos a tenerlo en otro problema más adelante. Por lo tanto, acá en el inciso B hay que realizar lo siguiente. Hay que seleccionar una de las 3. A ver, seleccionar una de las 3 implica que las otras 2 sean buenas. Por lo tanto,
se tiene lo siguiente. Seleccionar una de las tres implica que las otras dos sean buenas. Por lo tanto, se tiene lo siguiente. Como dice acá, vamos a seleccionar una buena una defectuosa y seleccionar dos buenas. Por lo tanto, estamos dividiendo el problema. Primero, hay que saber de cuántas maneras podemos seleccionar una pieza defectuosa. Y después hay que saber de cuántas maneras podemos seleccionar dos piezas buenas. Empecemos con de cuántas formas podemos seleccionar una defectuosa. Pues acá nuestra n para la combinación también sería diferente. ¿Por qué? Porque nuestra n aquí nos va a indicar el número de piezas defectuosas que hay en el conjunto total. Y pues aquí nos dice, aquí nos indican que hay 5 piezas defectuosas. Por lo tanto, nuestra n es igual a 5. Y nuestra p nos indica cuántas piezas defectuosas queremos agarrar, que en este caso es 1. Por lo tanto, la combinación que tenemos que buscar es combinación 5,1, 5,1, y esto es igual a 5 factorial sobre 1 factorial por 4 factorial, lo que nos daría un total de 5. De 5 maneras podemos agarrar una defectuosa, es algo quizás intuitivo para algunos. Y nos pasamos a la siguiente parte. ¿De cuántas formas podemos agarrar dos piezas buenas? Y acá nuestra n tienen que ser el número de piezas buenas que hay en total en el conjunto. Y como ya sabemos, el número de piezas buenas es 45 y nuestra p es igual a 2 porque queremos que haya dos piezas buenas. Por lo tanto, la combinación que hay que buscar es combinación 45,2 y esto es igual a 45 factorial sobre 2 factorial por 43 factorial y eso da un total de 990. Ahora, ¿qué hay que hacer con estas dos cantidades que obtenemos? Pues hay que pensar, estos dos casos que separamos, ¿suceden al mismo tiempo o no suceden al mismo tiempo? Y si ustedes le piensan bien, pues estos dos casos tienen que suceder al mismo tiempo, porque vamos a agarrar una defectuosa y vean cómo aquí implica esa conjunción y que sucede al mismo tiempo. Una defectuosa y dos buenas. Por lo tanto, hay que multiplicar y podemos escribir lo siguiente para concluir. En total, una defectuosa y dos buenas se pueden elegir, se pueden seleccionar de lo siguiente. Se pueden seleccionar de combinación 5,1 por combinación 45,2. Esto es igual a 5 por 990, que es un total de 4.950 formas diferentes. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. El cuarto ejemplo nos dice que de un grupo de 14 estudiantes,
8 son hombres y 6 mujeres. De este grupo se van a escoger una delegación de 5 elementos para asistir a un congreso estudiantil. Entonces vean que acá nos encontramos otra vez con el verbo escoger. Por lo tanto, esto nos indica que es un problema que tenemos que resolver por la fórmula de permutaciones. Entonces se va a escoger una delegación de 5 elementos para asistir a un congreso estudiantil. Sin embargo, tenemos dos condiciones. Calcular las maneras posibles de elegir a la delegación si dentro de los estudiantes hay un matrimonio y solo asisten si van ambos. Vamos a considerar que este matrimonio es un matrimonio entre hombre y mujer. Así que sería el inciso A. Y en el inciso A, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Primero que nada, pues vamos a seguir tomando a 5 estudiantes. Sin embargo, vamos a dividir en dos casos. Vamos a considerar primero que los estudiantes casados no asistan al congreso. Consideremos que los estudiantes casados no asistan al congreso. No asistan al congreso. Así, de los 12 restantes, la delegación de 5 elementos puede escogerse de cuántas maneras. Ok, entonces, supongamos, plántense en la situación, chicos. Los casados dicen que no van si no asisten ambos. Entonces, cuando se estén escogiendo a los estudiantes que van, puede ocurrir que o van los dos o no va nadie. Entonces, este sería el primer caso, que no asistan. Entonces, si no asisten los estudiantes casados, entonces nuestra n se reduce. Ya no van a ser 14 estudiantes, sino que ahora serían 12. Quitamos a un hombre y quitamos a una mujer. Y nuestra P seguiría siendo la misma. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos que elegir a 5 estudiantes. Entonces, hacemos una combinación de 5 en 12 y esto estaría dado igual a 12 factorial sobre 5 factorial por 7 factorial. Y si ustedes hacen esto en su calculadora, les debe de dar 792 maneras. Es decir, si los estudiantes casados no asisten, hay 792 maneras de elegir el congreso estudiantil. Sin embargo, también podemos tener que los estudiantes casados sí asisten. Entonces, el segundo caso es, consideremos ahora que los estudiantes casados, a ver aquí, ¿qué pasó? Consideremos ahora que los estudiantes casados sí asisten al congreso. Así, para completar la delegación, de 5, de los restantes 12, deben seleccionarse 3, lo cual puede hacerse de
Acá lo que estamos suponiendo es que los dos estudiantes casados ya van de cajón. Por lo tanto, debemos de saber las maneras en que podemos elegir a los tres restantes de los 12 estudiantes. ¿Por qué van a ser 12? Porque le vamos a restar un hombre y una mujer a estos 14 estudiantes. ¿Cómo pueden seleccionarse tres personas de 12? Pues estaría dado por la combinación siguiente. N va a ser 12, P ahora sería 3 porque ya no estamos eligiendo a 5 sino a 3. Los otros dos es el matrimonio que va a ir de cajón. Y esto estaría dado por combinación de 12,3, que es igual a 12 factorial sobre 3 factorial por 12 menos 3, que en este caso es 9. Si ustedes hacen esto en su calculadora, les daría un total de 220 maneras. Ahora, estos son los dos casos en que podemos dividir este primer inciso. Pero vean que ahora hay que preguntarse, ¿estas dos cantidades que obtuvimos acá se van a sumar o se van a multiplicar? Pues pensemos, ¿estos dos casos pueden ocurrir de manera simultánea? Pues no, no pueden ocurrir de manera simultánea porque o van o no van los estudiantes casados. Por lo tanto, como no pueden ocurrir de manera simultánea, pues ahora sumamos estas dos cantidades. Entonces, ya para concluir, escribimos lo siguiente. Por lo tanto, el total de maneras de escoger la delegación es lo siguiente. Pues como vamos a sumar, sería la combinación de 5 en 12 que hicimos primero, más la combinación de 3 en 12, que es igual a 792 más 220, y esto sería igual a 1012 maneras. Es decir, que si los estudiantes casados no van, si van a ambos, sería un total de 1012 maneras de elegir a esa delegación estudiantil. Esto es para el inciso A. En el inciso B nos dice calcular de cuántas maneras podemos elegir al Congreso Estudiantil, a la delegación, si debe estar formada por 3 hombres y 2 mujeres. Y realmente este segundo inciso es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a dividir igual en dos casos. El primero sería que ¿cómo pueden agarrarse los 3 hombres? Entonces, para los hombres, que van a ser 3, sería lo siguiente. Para los hombres, ¿cuál sería nuestra n? Pues nuestra n estaría dado por el número total de hombres que existen en el grupo de estudiantes. Y aquí sabemos que es 8. Por lo tanto, n es igual a 8. Y p sería el número de hombres que van a ir al Congreso Estudiantil, que en este caso es 3. Por lo tanto, tenemos que obtener combinaciones de 3 en 8 y estarían dados por 8 factorial sobre 3 factorial por 5 factorial. Y si ustedes realizan esta operación en su
calculadora les da 56 maneras. Es decir, existen 56 maneras de elegir a 3 hombres de un total de 8. Y el segundo caso es para las mujeres. Para las mujeres. ¿De cuántas formas podemos agarrar a 2 mujeres de un total de 6 que hay en el grupo de estudiantes? Entonces, nuestra N es 6, nuestra P sería 2 y hacemos la combinación de 2 en 6 que estaría dada por 6 factorial sobre 2 factorial por 6 menos 2 factorial, es decir, 4 factorial. Si realizan esto en su calculadora, les debe de dar 15 maneras. Y volvemos a preguntarnos, estas dos cantidades que obtuvimos acá, ¿se multiplican o se suman? Pues aquí, como tenemos que elegir a 3 hombres y a 2 mujeres de manera simultánea, entonces vamos a multiplicar. Estos dos casos deben de suceder al mismo tiempo. Entonces, para conclusión, escribimos lo siguiente. Por tanto, la delegación de 5 elementos formada por 3 hombres y 2 mujeres puede elegirse de cuántas formas puede elegirse una delegación formada por 5 elementos donde van a estar 3 hombres y 2 mujeres. Pues sabemos que es combinación de 8,3 por combinación de 6,2. Estos resultados ya los obtuvimos, son 56 por 15 y nos da un total de 840 maneras. Es decir, existen 840 maneras de elegir una delegación con estas características. Realizaremos ahora el ejercicio número 5. Este ejercicio, problema número 5, nos dice lo siguiente. A un grupo de 55 estudiantes de una escuela preparatoria se les imparte, entre otras, las asignaturas de matemática e historia. Y se tiene lo siguiente. 24 de ellos cursan matemáticas, 30 de ellos cursan historia y 10 de ellos cursan las dos asignaturas. Calcula de cuántas maneras distintas podemos formar un grupo con 5 de los estudiantes si 3 de ellos deben cursar matemáticas, los otros 2 deben cursar historia y ninguno de los 5 debe de cursar las dos asignaturas. Inciso B. 2 de ellos deben cursar matemáticas, los otros 3, deben cursar historia y ninguno de los 5 debe cursar las dos asignaturas. Y el inciso C nos indica que 3 de ellos deben cursar matemáticas y los otros 2 no deben cursar ni matemáticas ni historia. Entonces, primero vamos a expresar las condiciones establecidas para la población en un diagrama de Venn. Es un problema que a lo mejor estén familiarizados porque ya hemos hecho este tipo de ejercicios.
Entonces, de manera general, para este problema, tendríamos que realizar un diagrama de Venn para poder separar muy bien las cantidades. Este diagrama de Venn lo podemos realizar como sigue. Vamos a hacer un rectángulo. Como únicamente tenemos las materias de matemática e historia, entonces vamos a tener dos círculos. Vean que estos dos círculos sí se intersectan porque aquí claramente nos dice que 10 de esos estudiantes cursan las dos asignaturas. Y de hecho por esa intersección es donde debemos de empezar. Acá vamos a tener que el primer círculo es de matemáticas y el segundo círculo sería el de historia. Y en la intersección de estos dos círculos pues estaría el número 10. ¿Sí? Porque 10 de ellos cursan las dos asignaturas. 24 de ellos cursan matemáticas. Vean que no nos dicen que únicamente matemáticas, sino que cursan matemáticas. Por lo tanto, a estos 24 les debemos de restar 10, que son los que cursan matemática e historia, lo que nos quedaría como 14. Lo mismo hacemos con los 30 estudiantes que estudian que cursan historia. No sabemos si estudian alguna otra. Por lo tanto, aquí sería 20. Y si ustedes suman estas cantidades, 14 más 10 más 20, nos da 44, pero nos dice que son 55 estudiantes. Lo que quiere decir que los restantes estudiantes no estudian ninguna de las dos asignaturas. Por lo tanto, tenemos que 14 estudiantes estudian únicamente matemáticas, 20 estudiantes estudian únicamente historia, 10 estudian las dos materias y 11 no estudian ninguna de las dos materias mencionadas. Ahora, resolvemos cada inciso. Así tenemos que ya podemos solucionar cada uno de los incisos. En el inciso A, 3 de ellos deben cursar matemáticas, los otros 2 no deben cursar historia y ninguno de los 5 debe cursar las dos asignaturas. Por lo tanto, los resultados serían que hay que combinar a estos 3, pero agarrándolo de los 14 estudiantes que únicamente están estudiando matemáticas. Por lo tanto, sería combinación de 10,3 por, vean que es una multiplicación porque estamos agarrando al mismo tiempo a los 3 que estudian únicamente matemáticas y a los 2 que estudian únicamente historia, por combinación de ¿qué? Como estamos agarrando a los que únicamente estudian historia, pues sería 20,2. Es decir, vamos a agarrar a 3 estudiantes de los... Ok, aquí me equivoqué. No serían 10, serían 14. No, disculpa, aquí serían 14. 14. Estamos agarrando a 3 estudiantes de los 14 que únicamente estudian matemáticas y también vamos a agarrar a 2 estudiantes de los 20 que únicamente estudian historia, lo que nos daría un total para combinaciones de 3 en 14 sería 364 por las combinaciones de 2 en 20, que serían 190. Si multiplicamos, esto nos daría 69.160 maneras. En el inciso B es muy parecido, solamente que ahora vamos a agarrar a 2 que estudian únicamente matemáticas. Vean que aquí al final
nos dice que ninguno de los 5 debe cursar las 2 asignaturas. Por lo tanto, van a ser 2 que estudian únicamente matemáticas. Por lo tanto, serían combinaciones de 14,2 por, ahora vamos a agarrar a 3 que estudian únicamente historia de 20. Por lo tanto, sería una combinación de 20,3. Vean que estamos multiplicando porque estas dos selecciones deben de ocurrir de manera simultánea. Si realizan esto en su calculadora, nos da combinaciones de 2 en 14 es igual a 91 por 20 combinación 3, que es igual a 1140. Multiplicamos y nos da un total de 103.740 maneras. El inciso C, pues sería la misma resolución. Nos dice que 3 de ellos deben cursar matemáticas y los otros 2 no deben cursar ni matemáticas ni historia. Pero vean que aquí no nos hacen énfasis de que únicamente matemáticas. Por lo tanto, vamos a tomar a todos aquellos que estudian matemáticas, sin importar que estudien otra materia. Por lo tanto, serían 24 estudiantes acá. Como vamos a elegir 3 de ellos, pues sería combinación de 24,3 por combinación. Ahora los otros 2 no deben de cursar ni matemáticas, historia, por lo tanto lo agarraríamos de estos 11 y sería combinación subíndice 11,2, que sería igual a 24 combinación 3, que es 2024 por 11 combinación 2, que es igual a 55, y nos da un total de 111.320 maneras. Y esos serían nuestros 3 resultados. Vean que una vez que nos familiaricemos con las combinaciones, pues los cálculos y los procedimientos pueden ser más breves. Para finalizar, resolveremos el ejercicio número 6, el cual nos dice que hay que considerar un grupo de 27 extranjeros, de los cuales 10 son franceses, 9 son italianos, 8 son brasileños, y hay que calcular de cuántas maneras distintas podemos formar un grupo con 4 de ellos. Es decir, de todos estos 27 extranjeros, vamos a elegir a 4, pero hay que considerar unas condiciones. En el inciso A nos dice que al menos uno debe ser francés, y en el inciso B es que al menos uno debe de ser italiano. Entonces, si al menos uno debe ser francés, lo que significa este al menos uno es que dentro de los 4 elegidos, al menos uno debe ser francés. Es decir, vamos a dividir en algunos casos. O uno es francés, porque es al menos uno, o 2 exactamente son franceses, o 3 son exactamente franceses, o 4 son exactamente franceses. Es decir, es al menos uno nos indica que podemos elegir a más de un francés o exactamente a un francés. Por lo tanto, el inciso A está dividido en los siguientes casos. Los tenemos acá.
A ver, los tengo acá. Estos casos, como ya les comenté, son los siguientes. Que se elija exactamente un francés, lo cual conlleva que los otros tres integrantes del grupo se elegirán de los extranjeros restantes. El segundo caso es que se elige exactamente dos franceses, lo que conlleva a que los otros dos integrantes se elijan de los extranjeros restantes. Tercer caso, que se elijan a tres franceses, lo que conlleva a que el otro integrante se elija de los extranjeros restantes. Y el último caso es que de los cuatro elegidos, exactamente se elijan a cuatro franceses. Por lo tanto, hay que determinar los casos en que pueden ocurrir cada uno de estas cuatro situaciones, el número de maneras en que pueden realizarse estos cuatro casos. Y vamos a hacerlo de manera bastante directa, chicos. Recuerden que el número de combinaciones pueden ustedes obtenerlo a través de su calculadora científica o utilizando la fórmula. Sin embargo, vamos a hacerlo de manera directa y también les paso el tutorial de cómo obtener las combinaciones a través de la calculadora. Entonces, que se elija exactamente un francés conlleva que los otros tres integrantes del grupo se elegirán de los extranjeros restantes. Vean que acá todo esto se resume a que vamos a elegir un francés y vamos a elegir a tres extranjeros que no son brasileños, es decir, a la suma de los 9 italianos y de los 8 brasileños. Por lo tanto, tenemos que multiplicar las combinaciones. La primera combinación es para elegir al francés. Vamos a elegir a un francés de 10 franceses. Es decir, van a ser combinaciones de 10,1. Ya este número de combinaciones lo vamos a multiplicar por el número de formas en que podemos agarrar a tres extranjeros de los extranjeros restantes. Es decir, serían combinaciones. ¿Cuántas nacionalidades nos restan? Pues serían 9 más 8, que da un total de 17. Y como vamos a elegir a 3, pues serían combinaciones de 3 en 17. Y si usan su calculadora para la primera combinación, que es 10 combinación 1, les debe de dar 10. Y la segunda combinación es 17 combinación 3, les debe de dar 6800. Si multiplicamos estas dos cantidades, nos da 6800 maneras. Es decir, hay 6800 maneras de elegir un francés y los otros tres extranjeros. Vean que es una conjunción y, por eso multiplicamos. El segundo caso es que se elijan dos franceses y esto conlleva a que los otros dos integrantes se elijan de los extranjeros restantes. Por el mismo razonamiento, chicos, entonces vamos a tener combinación de 10,2, porque ahora estamos eligiendo dos franceses de los 10 que tenemos, por combinación 17,2, porque ahora vamos a elegir a dos extranjeros de los 17 restantes. 10 combinación 2 es igual a 45 y 17 combinación 2 es igual a 136. Si multiplicamos 136 por 45, nos da un total de 6120 maneras.
Es decir, existen 6.120 maneras de elegir a 2 franceses y a otros 2 extranjeros. Tercer caso es que se elija 3 franceses, lo que conlleva a que el otro integrante se elija de los extranjeros restantes. Por lo tanto, tendríamos acá combinación de 10,3, porque ahora estamos eligiendo a 3 franceses de los 10, y vamos a multiplicar por la combinación de 17, ya no serían 2, sino que ahora serían 1. Esto es igual a 10 combinación 3, que es 120, por 17 combinación 1, que es igual a 17. Si multiplicamos 120 por 17, obtenemos un total de 2040 maneras. Y el último caso es que se elijan exactamente a 4 franceses. Por lo tanto, ya no vamos a elegir a otros extranjeros con otras nacionalidades, sino que vamos a elegir exactamente a 4 franceses, lo que se supone que es una combinación de 10,4. Si realizamos esta operación, nos da un total de 210. Ahora, ya tenemos los 4 casos y hay que preguntarnos, chicos, ¿estos 4 casos suceden de manera simultánea? ¿Suceden al mismo tiempo? Pues, por obvias razones, estos 4 casos no pueden ocurrir al mismo tiempo, porque no podemos elegir a un francés y al mismo tiempo elegir a exactamente 2. Es algo ilógico. Es decir, estas 4 situaciones ocurren, no ocurren de manera simultánea, no ocurren de manera al mismo tiempo, pues. Por lo tanto, estas cantidades que obtuvimos se van a sumar para obtener la respuesta. Entonces, en conclusión, podemos poner lo siguiente. Podemos poner que el número de grupos en los cuales al menos uno es francés es pues la suma de estas cantidades. Tenemos que sumar 6.800 más 6.120 más 2040 más 210. Y si ustedes realizan esta pequeña suma en su calculadora, les debe de dar un total de 15.170 maneras. 15.170 maneras. Y esta sería nuestra respuesta final. El inciso B es el mismo procedimiento, solamente que ahora vamos a elegir al menos un italiano. Por lo tanto, se dividen en los mismos 4 casos, solo que ahora las combinaciones van a cambiar de parámetros. Este segundo caso se deja para participación, así que realícenlo en su libreta y cuando regresemos a las clases presenciales lo sé. Espero que este video tutorial les sirva para realizar su siguiente hada y nos vemos a la próxima. Chao.